Buenas tardes, siendo las 17 horas del día 23 de septiembre del 2020, presentes en la cuarta sala de audiencias del Palacio de Justicia de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se llevará a cabo la audiencia de continuación de juicio oral penal dentro de la carpeta judicial número 4506/2019, que se instruye en contra de Verónica Elizabeth Alvear Garza por hechos constitutivos del delito de robo. Audiencia que será presidida por la licenciada Bárbara Melisa Gómez Ávila, juez de control y de juicio oral penal del Estado, en la inteligencia de que la juez, el defensor y la acusada se encuentran enlazados a través del sistema Microsoft Teams. Es cuanto, señoría. Gracias. Se declara abierta la presente audiencia. Para registro pido a las partes procesales y el fiscal. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Gustavo Jesús Dieck Tristán, agente del Ministerio Público. Asesor. René Javier Robles Almaguer. Bien, en la parte posterior es la parte ofendida quien se encuentra. Sí, su señoría. Bien. ¿Se puede identificar, por favor? Mi nombre es Fidel Ayala Cortés. Soy el apoderado de la empresa Empacadora Ramos, CSL. Gracias. Defensa. Sí, buenas tardes, señoría. Licenciado Edilberto González Elizondo. Señora. Buenas tardes, Verónica Elizabeth Alvear Garza. Bien, tenemos que la presente audiencia fue convocada para continuar con el desahogo de la audiencia de juicio, la cual el día de ayer se decretó un aplazamiento por parte de esta autoridad para el efecto de escuchar únicamente lo relativo a los alegatos de clausura y proceder a emitir el fallo correspondiente. Esto en razón a la hora en que se estaba desahogando la audiencia el día de ayer. Por ende, en primer término, le concede el uso de la voz a la gente del Ministerio Público. Adelante. Gracias, su señoría. Su señoría, esta fiscalía considera que se cumplió a cabalidad el propósito señalado en el alegato de apertura del día de ayer por parte de esta fiscalía. Es decir, con todo el desfile probatorio se llegó a la conclusión, y creo que se puede acreditar, como lo mencioné, no solamente el hecho consistente en el apoderamiento por parte de la investigada Verónica Elizabeth Alvear Garza de las cantidades que ya fueron señaladas, mismas que en su totalidad ascienden a la cantidad de 1.726.844 pesos con 79 centavos. Esto, señoría, de acuerdo al desfile probatorio que me haré cargo en unos momentos. Quisiera iniciar precisamente con el final de la audiencia de ayer, con lo que señaló la investigada, donde reconoció ella que había hecho mal, a pregunta expresa también de su defensor, pues mencionó que había tenido que comprar carnes en otras empacadoras, que había hecho mal, que sí había recibido el dinero en su cuenta personal, es decir, que sí se había apoderado del dinero que acabo de mencionar hace unos momentos, tratando de justificar que había enviado los empaques de carne que ella compraba en otra parte a los clientes que están en la Ciudad de México y de Querétaro. Su señoría, independientemente de que no estamos aquí investigando el robo de la carne, sino más bien el robo del dinero que ya fue señalado, quisiera mencionar como quiera que es una declaración aislada que no se concatena con ningún otro dato de prueba, por lo cual, independientemente que considero que no se esté investigando lo que es el robo de la carne, sino el dinero de la persona moral ofendida, Empacadora Ramos, quisiera destacar el reconocimiento en la participación de estos hechos que realizó la imputada el día de ayer. Ahora bien, de acuerdo al desfile probatorio, su señoría, en primer término tenemos el testimonio que rindió el señor licenciado Fidel Ayala Cortés, quien es apoderado legal de la persona moral ofendida, Empacadora Ramos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Él nos fue narrando, su señoría, mediante una exhibición de documentos, cómo es que él tiene conocimiento de estos hechos, cómo le comunican precisamente que a raíz de que llega la nueva empleada a esta área, es decir, al área de administración de ventas de clientes foráneos,
es cuando el 11 de septiembre precisamente recibe una llamada de la señorita Leida Araceli, donde el señor Ricardo César Sáenz Arenas le cuestionaba sobre la cuenta a la cual iba a realizar esos pagos. Situación que causó extrañeza y que detonó en una investigación, y de esa investigación se concluyó que efectivamente se encontraron en el interior de las oficinas que utilizaba la investigada precisamente los estados de cuenta, 13 estados de cuenta de la institución Banorte, de la cuenta identificada con el número 0308-534102, precisamente a nombre de la investigada, y de esos estados de cuenta se podía comprobar y acreditar que los clientes precisamente de Querétaro y de la Ciudad de México, Ricardo César Sáenz Arenas, así como también el diverso Rubén Chávez Sáenz, pues habían realizado los depósitos a la cuenta de la investigada, precisamente porque así se los había solicitado ella, utilizando este mecanismo precisamente para lograr ella apoderarse de estas cantidades de dinero. También, su señoría, el testigo nos mencionó precisamente que parte de esta investigación que se estuvo realizando, pues bueno, que estos hechos acontecieron en el lugar que ya fue descrito, es decir, Boulevard número 440, en la colonia Lindavista, en Guadalupe, Nuevo León. También explicó cómo el acudir a la Ciudad de México le son entregados precisamente por parte de uno de los testigos de aquella ciudad, precisamente estados de cuenta que fueron precisamente a gestionar a la institución Banco Azteca en el interior de una tienda Electra. Información que fue incorporada mediante este testigo, su señoría, relevante, precisamente correspondiente a todos los estados de cuenta de la investigada, y no solamente eso, sino también información que fue formalizada mediante los estados de cuenta que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de ellos precisamente con el auxilio judicial correspondiente, y en donde precisamente se detallan las disposiciones o el apoderamiento que realizó la imputada, investigada precisamente de las cantidades que ya quedaron señaladas. También quisiera destacar de este testimonio, su señoría, el señalamiento que realizó este testigo respecto a la identidad precisamente de la investigada, así como también las funciones que ella tenía en este lugar. Por otra parte, su señoría, uno de los testigos principales, el señor Ricardo César Sáenz Arenas, que precisamente él es de la ciudad de Querétaro, y quisiera aclarar, hace unos momentos mencioné la Ciudad de México, me equivoqué, es en la ciudad de Querétaro, a donde acude precisamente el señor Fidel Ayala con este testigo, y le son proporcionados los estados de cuenta precisamente de la institución Banco Azteca, mismos que empataban y hacían un match con los estados de cuenta de la señorita Verónica Alvear respecto a las transferencias que fueron hechas. ¿Por qué fueron realizando esas transferencias? Insisto, toda vez que la investigada, sin justificar o acreditar alguna necesidad o algo que pudiera tratar de justificar este apoderamiento, ella para su uso personal estuvo solicitándoles que le depositaran a su cuenta estas cantidades. Estas cantidades, su señoría, no quisiera abundar mucho, sin embargo sí quisiera recalcar que lo que se quedó acreditado y las cantidades que fueron precisamente exhibidas mediante la cámara de evidencia con los estados de cuenta, se pudo determinar, de acuerdo a realizar una suma aritmética, empatado además con el dictamen contable que proporcionó el señor José Guadalupe Valle Morales, quien es el contador público que realizó este dictamen. Se concluye precisamente que de manera inicial fueron 14 transferencias de la cuenta de Rubén Chávez Sáenz, esto en el periodo del año 2017, precisamente del mes de octubre de 2017,
al mes de diciembre de 2017. En estas 14 transferencias que se realizaron por compras de carne a la negociación ofendida, suman en esta primera parte la cantidad de 324,990 pesos con 50 centavos. Esto precisamente de las transferencias que se realizaron a la cuenta de la investigada. También esto precisamente de la institución del Banco Inbursa. Después existen 4 transferencias que nos fue detallada precisamente por el representante legal de la persona moral ofendida, corroborado a su vez con el contador público. Estas 4 transferencias que son precisamente del mes de diciembre de 2017 al mes de enero de 2018, estas 4 transferencias ascienden a una cantidad de 90,049 pesos. Esto precisamente a la cuenta de la investigada, ya mencionada, de la institución Banorte, y estos precisamente eran realizados de la cuenta del señor Ricardo César Chávez del Banco Azteca. También, su señoría, existen y quedaron acreditados 53 transferencias que fueron realizadas del señor Ricardo César Sáenz Arenas, pero ahora de la institución Banco Azteca, precisamente a la cuenta de la investigada. Dichos transferencias, estas 53 transferencias ascendían en su totalidad a la cantidad de 1,311,805 pesos con 29 centavos. Contabilizando estos 3 bloques de transferencias de estas de las cuentas de los testigos ya mencionados a la cuenta de la investigada, da un total, como bien lo señaló precisamente el representante legal de la persona moral ofendida, concatenado a su vez con el dictamen y testimonio que rindió el señor José Guadalupe Valle Morales, a la cantidad de 1,726,844 pesos con 79 centavos. Con esto creo que queda debidamente acreditado el apoderamiento, así las cantidades, y precisamente el destino y a su vez la persistencia de estas cantidades, su señoría. También, por otra parte, derivado del testimonio a su vez de Ricardo César Sáenz Arenas, aunado al de Rubén Chávez Sáenz, ellos fueron precisamente coincidentes, además que fueron mostrados sus estados de cuenta, pero además correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Mensajes de WhatsApp que fueron precisamente allegados por estos 2 testigos a la investigación, y en ellos se puede determinar cómo llevaban la relación laboral a través de correos electrónicos, de llamadas de celular y mediante los mensajes de WhatsApp, y de ellos pudimos precisamente detectar cómo la investigada a través de sus artimañas comenzó a señalarles que por problemas fiscales, de acuerdo a una nueva aplicación del SAT que se iba a actualizar, tenían que depositar a una diversa cuenta que resultó que era la que se encontraba a nombre de ella. Con esos testimonios, además con los mensajes que fueron exhibidos, creo que se detalla claramente el acto precisamente que realiza, los actos que realiza la investigada, tendientes a poder acreditar cómo se apoderaba de estos dineros. También, su señoría, quisiera resaltar algo. Al inicio de la audiencia, el testigo Fidel Ayala nos mencionó y nos aclaró por qué una cantidad que se había manejado de manera inicial en la querella y que a su vez había sido materia de acusación, se había mencionado la cantidad de 1,725,930 pesos, es decir, porque faltaba
allegar, de acuerdo a lo que sí realizó el dictamen contable, el contador público ya mencionado, a llegar y a agregar precisamente un depósito que se había hecho en una sucursal OXXO con esa cantidad, de acuerdo al peritaje que se realizó, da la cantidad ya señalada. Es decir, esto fue aclarado precisamente por el testigo. También, su señoría, recordemos que el contador público ya mencionado fue debidamente acreditado ante este tribunal. Justificó tener experiencia, justificó estar adscrito al perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, lo cual acredita precisamente su experiencia, además de señalar que era contador público, precisamente debidamente egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de esto, insisto, él señaló la metodología por medio de la cual realizó este arqueo y este monto final, como fue señalado en su testimonio. También, su señoría, de manera puntual señaló y declaró ante este tribunal José Ángel Zul García. Él nos explicó sus funciones dentro de la negociación de la persona moral ofendida. Él señaló que él era el encargado de la bodega, las funciones que tenía la investigada, la señorita Verónica, también cuánto tiempo duró ahí laborando con ella. También explicó la metodología de cómo se realizaban los envíos de la carne a los clientes foráneos, recalcando que la persona encargada durante ese lapso de tiempo para los clientes foráneos era la señorita Verónica. Además, realizó un señalamiento franco y directo ante este tribunal mediante la tecnología que se tiene empleado en estas audiencias y pudo resaltar que en la pantalla se encontraba la investigada, esto toda vez que él la conoce, toda vez que estuvo laborando con ella. También, su señoría, recordemos que declaró el jefe de embarques, José Ángel Ibarra Silva. Él mencionó que tenía... Nos explicó el domicilio donde se encuentra establecida esta negociación. También mencionó cuánto tiempo estuvo trabajando la investigada, cuáles eran sus funciones. Entre ellas era encargada de las ventas, de cotizar, de ver clientes y verificar si habían hecho los pagos correspondientes y finalmente liberar la mercancía a los estados foráneos. Recordemos que precisamente detalló estas funciones de la investigada, además que llevó a cabo también un señalamiento franco y directo porque pues él también tuvo contacto con la señorita Verónica y le consta precisamente las características de ella y pudo realizar este señalamiento. De igual manera, su señoría, un testimonio muy importante quisiera recalcar es el de la señorita Leida Araceli Delgado Quintanilla. Recordemos que Leida es la persona que llega a suplir alrededor de septiembre-octubre de 2018 a la investigada. Ella fue capacitada con la investigada, realizó también de manera similar y coincidente con los testigos antes señalados un señalamiento franco y directo hacia la investigada, como la misma que corresponde al nombre de Verónica. También le fue mencionado cómo le fue explicando la forma de trabajar por parte de la investigada y el lapso de tiempo que estuvo ahí trabajando con la negociación, y también cómo destacó que le fue informado por parte de los clientes foráneos que le comentaron a ella que a qué cuenta debían de depositar. ¿Por qué? Porque precisamente la señorita Verónica les decía que si no iban a requerir factura, depositaran a una cuenta. Esto a uno de los clientes. Y al diverso cliente, a través de evasivas, le fue diciendo que por cuestiones fiscales y por una actualización de un sistema de la Secretaría de Hacienda, iban a tener que depositar en esta otra cuenta. Por eso, a raíz de ahí es donde se motiva esta investigación, se empiezan a encontrar anomalías y es cuando se procede a realizar una investigación a fondo. Y también, su señoría, para finalizar estos testimonios, recordemos que fueron declarados y ante este tribunal Susana García Puente y Gilberto Sánchez Muñoz. Ellos precisamente son los encargados de la guía de embarque, esto para robustecer
la existencia de los envíos de carne a los clientes foráneos por parte de esta negociación que se encuentra dado de alta como persona física con actividad empresarial a nombre de Susana García Puente, y quien es el que se encarga de todos es su esposo, Gilberto Sánchez Muñoz, quien también señaló que tenía contacto con la señorita Verónica, que más o menos estuvo trabajando con ella por el año de 2018, alrededor de un año. Señaló más o menos la mecánica de cómo la logística de los envíos, ellos llevaban esas guías a la empresa moral ofendida, y a su vez se realizaban los embarques correspondientes para que salga la mercancía con los clientes foráneos. Su señoría, esta fiscalía considera, y no quisiera ser repetitivo ni detallar todos los movimientos o las transferencias que fueron destacadas, solamente de una manera concreta, de acuerdo a los 3 bloques que mencioné hace unos momentos, que fueron, insisto, detallados por el contador público, además de la exhibición del dictamen contable, en donde quedó precisamente plasmado todas y cada una de las transferencias que realizaron los clientes a la cuenta personal de Verónica Elizabeth Alvear Garza, identificada con el número 0308534102, se acredita precisamente el hecho, así como también la clara participación de la investigada en estos hechos. Precisamente hechos que tienen a criterio de esta fiscalía la apariencia de ser del delito de robo previsto y sancionado por los artículos ya mencionados, precisamente por el artículo 364 en relación al 367 en su fracción tercera. Esto, como fácilmente podemos determinar, que rebasan las cuotas correspondientes para encuadrar en este supuesto. Es por eso, su señoría, que en virtud de todo esto, señoría, creo que a usted no le va a quedar ninguna duda en poder conceder una sentencia de condena en contra de la investigada por estos hechos. Insisto, como lo mencioné al inicio de esta audiencia el día de ayer, estamos ante la presencia de un delito continuado. Esto a raíz de todo lo que ya ha sido expuesto en esta audiencia. Así como también se reitera la participación y la forma de actuar de manera dolosa de acuerdo al artículo 27 del Código Penal vigente en el Estado y como autora material directa de acuerdo al 39 fracción primera, su señoría. Por lo cual se le solicita que se decrete una sentencia de condena. Asesor jurídico. Gracias, su señoría. Bien, para no repetir las cuestiones que el fiscal ya abordó, seré selectivo con adiciones. El artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos estatuye que el juicio se realiza sobre la base de la acusación. Al inicio, como ya lo dijo la Fiscalía, al inicio de esta audiencia ayer, el Ministerio Público hizo su propuesta o su teoría del caso fáctica muy clara. Acusó a Verónica Alvear de haber laborado para la empresa Empacadora Ramos como encargada de ventas a clientes foráneos y que como tal estuvo realizando ventas a los señores Ricardo Sáenz y Rubén Chávez en un lapso de entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 con los detalles que ella dio, por el monto que también ya explicó la Fiscalía. Y le dio instrucciones a ambos clientes de la empresa para que los productos de dichas ventas los depositaran en su cuenta personal. Siguiendo con el principio de contradicción que conforme al mismo artículo rige la audiencia del juicio, la defensa fijó su postura y dijo que no proveía el Ministerio Público su teoría fáctica, tampoco iba a probar los elementos del delito ni la plena participación de Verónica. En contrarresto de ello, no opuso la defensa una teoría del caso fáctica ni probatoria.
se puede decir que adoptó una posición pasiva. Y ahí están las posiciones antagónicas en materia de este juicio. Pero ¿qué tenemos aquí en el planteamiento del delito que señala la Fiscalía? Pues resulta ser una modalidad modernizada del antiguo robo del empleado o del dependiente, en el cual tradicionalmente una persona que está encargada como dependiente de una factoría o de un comercio y que tiene como funciones la de realizar ventas y el cobro de esas ventas a nombre de la empresa, dispone para sí de un bien mueble, como en este caso es el dinero. Solo que, pues ahora con la modernidad y las formas de comunicación y hasta de contratar ya previstas y reconocidas por la ley, se puede mediante algunas secuencias encriptadas que garantizan seguridad e identidad, no solamente realizar contratos que obliguen a las partes, sino también trasladar dinero, valores de un lugar a otro, de tal manera que nos encontramos con lo que hasta hace, no sé, 30 años tal vez, era imposible que alguien cometiera el delito de robo de un bien mueble sin siquiera tocarlo. Inclusive aquí el dinero pues nunca lo toca ninguna persona, inclusive se puede hasta disponer de él y todo electrónicamente. Pero simplificado no es más que el robo de empleado lo que tenemos aquí. Por otro lado, es verdad que dice la Fiscalía que aquí se trata de un delito continuado. Sí, porque la técnica nos dice, jurídica, que este delito entra en esa categoría, esta acusación que se le hace a Verónica, en cuanto al tiempo de su desarrollo. Pero debe entenderse que el delito continuado, conforme al artículo 14 del Código Penal, se refiere por cuanto al tiempo el tiempo que se realiza el delito, cuando hay unidad de propósito, pluralidad de acciones e identidad de lesión jurídica y de sujeto pasivo. Efectivamente, aquí hay una unidad de propósito que era quedarse con un dinero, apropiarse de un dinero que no le pertenece. Hay pluralidad de acciones porque se sucedió en diferentes fechas. Hay identidad de la lesión jurídica, todas ellas conforman el mismo delito y el sujeto pasivo es el mismo. Aquí conviene señalar este punto, la identidad de la lesión jurídica. Esto nos dice, tanto en jurisprudencias como la teoría, los tratadistas, han señalado que en este delito, y lo digo porque es importante, en este delito, cada uno de los actos o de las conductas es suficiente para, por sí misma, colmar todos los elementos del delito. Cada una de las actividades que realizó la ciudadana Verónica y de las que la están acusando, por sí solas, acreditan todos los elementos del delito. Pero, por haber tenido identidad de la parte afectada y las comunidades que el artículo 14 acabo de señalar, caen en el referido artículo en su fracción 3, porque hay unidad de propósito, unidad de persona afectada, etc. Pero esto es para efectos de la sanción y también lo tiene previsto el código para efectos de prescripciones, etc. ¿Por qué digo esto? Porque para poder dilucidar aquí la materia del juicio, que es el antagonismo entre las posturas de la Fiscalía y la de la defensa, aquí hay que entender que cada robo, cada uno, fue un delito consumado por sí mismo. Y para, con ese conocimiento, determinar si efectivamente es así, entender cuál es el momento en que se colmaron los elementos del delito. Bien. ¿Qué pasó aquí?
la señorita Verónica, en su calidad de dependiente de la empresa, lo cual quedó completamente demostrado con las declaraciones de Leida Delgado, de José Ángel Zul, de José Ángel Ibarra, que tenía el carácter de dependiente y sus funciones eran realizar ventas y cobrar dinero, etcétera, de Empacadora Ramos S.A.S.B. Deme un segundo, salió de la sesión. Philip, la señora Verónica. Bien, sí. Ahí está. Señora Verónica, ¿está teniendo alguna falla en cuanto a su sistema? No, es que solamente se me corta en la segunda vez. Sí, ya me había percatado que esta es la segunda ocasión. ¿Será por falta de batería o alguna cuestión? No creo. Ya estoy más cerca de la conexión de internet, pero ya no batalla. Muy bien, muchas gracias. Ha sido cuestión de segundos muy rápido en lo que nos hemos percatado que usted ha salido, sin embargo, pues su defensor ha estado en todo momento presente, escuchando lo que está aconteciendo. Si vuelve a suceder, vamos a hacer una pausa breve para que pueda estar en todo momento enlazada la señora Verónica. Una disculpa, continúe, por favor, asesor. Bien, repaso lo último. Le decía que aquí la señora Verónica Alvear quedó demostrado por los dichos de Leida Delgado, José Ángel Zul y José Ángel Ibarra, que eran compañeros de trabajo de ella. Básicamente que ya se salió, perdón. Sí, volví a percatarme. Verónica, volvió a suceder esta circunstancia, volvió a salir de línea. Sí. ¿Habrá alguna falla en su red de internet? ¿No? Yo creo que no, pero espero que ya no vuelva a pasar. Ya estoy conectada. ¿Cuenta con algún otro dispositivo mediante el cual pueda hacer la conexión? Si no, vamos a estar interrumpiendo continuamente al asesor. No, ninguno. Bien. Bueno, únicamente le voy a pedir a quien esté haciendo uso de la voz que si se percatan que la señora Verónica llega a salir de la sesión, hagan una breve pausa hasta que vuelva a entrar en línea. Continúe, asesor. Gracias. Le decía que la señorita Verónica Alvear, en su calidad de dependiente de la empresa Empacadora Ramos, quedó comprobado en este juicio, como lo dijo la Fiscalía, por los dichos de Leida Delgado, de José Ángel Zuli y de José Ángel Ibarra, cuáles eran sus funciones ahí. La de captar clientes, hacer la venta misma, cobrar el dinero y entregar y que se depositara el dinero en la empresa. Sin embargo, ese dinero, producto de las ventas, en este caso de Ricardo Sáenz y de Rubén Chávez, no era dinero que iba destinado para ella, sino para la empresa, puesto que con quien trataron Ricardo y Rubén Chávez y Ricardo Sáenz, tal y como ellos lo aseguraron, fue con la empresa. Tan es así que ellos son clientes de la empresa desde antes que Verónica trabajara en ella y siguen siendo. Entonces su trato comercial es con la empresa, no con Verónica. Aquí cabe señalar, porque es pertinente, que los artículos 309, 313, 315, 320, 21, 22 y 24 del Código de Comercio nos vienen a arrojar luz en este asunto respecto de la investidura que tiene un factor o dependiente de una empresa. Sus actos, tanto para realizar compromisos o cobro de dinero, inclusive recepción o entrega de mercancías, lo están haciendo siempre, según estos artículos del Código de Comercio, en nombre y por cuenta de la empresa para la cual trabajan, y no en nombre propio. En especial el artículo 324, que señala que las mercancías que reciban o envíen los factores
se presume que son de la empresa, no están actuando a nombre propio. Esto es importante y trascendente aquí porque trasciende a lo que la fiscalía dijo. Ese dinero es propiedad de la empresa porque es producto de una venta. Esa venta, aunque fueron muchas ventas, fueron contratadas por los señores Ricardo y Rubén con la empresa, no con ella, fue perfecta. Los artículos 2142 y 2143 del Código Civil señalan que hay compraventa cuando uno se obliga a transferir la propiedad de algo y el otro se obliga a pagar su precio, y es perfecta y obligatoria para las partes y se ha convenido precio y cosa cierta, aun y cuando ni siquiera se haya pagado el precio y aun y cuando no se haya entregado la mercancía. Aquí, a la luz de esta una interpretación armoniosa de todos estos artículos, nos dice que la señora Verónica recibió ese dinero de parte de los clientes de la empresa, pero gracias a su conducta logró que en vez de ingresar ese dinero a la cuenta de la empresa, se depositara en su cuenta personal. En este punto es donde tenemos que determinar si el delito en ese momento, cada uno momentos de los que recibió el dinero y lo metió en su cuenta personal, se cumplieron los elementos del delito, es decir, si en ese momento, en ese apoderamiento, concluyó y se agotó el delito y surtió sus efectos. Para ello, conviene acudir al intercriminis del delito para desenmarañar cada robo, que al fin de cuentas todos fueron idénticos en su mecánica. Entonces tenemos que la señora Verónica hizo una contratación de una compraventa a nombre de la empresa. También a nombre de la empresa cobró los productos de esa venta, pero a nombre propio desvió ese dinero y lo metió en su cuenta. En ese momento, cuando el dinero entra a la cuenta, en ese momento cada uno de los delitos quedó configurado, porque reúne los requisitos y los elementos constitutivos del delito de robo previsto por el artículo 364. Pues realizó un apoderamiento de una cosa mueble, que es dinero, ajena porque es propiedad de la empresa, puesto que es producto de una venta de la empresa, y sin ningún derecho y sin permiso de la persona que tenía derecho a disponer de ello. Todos estos hechos quedaron plenamente probados con las pruebas que el Ministerio Público señaló. En especial, aquí hay que citar la confesión de Verónica, comparada con los elementos del tipo. Y cada robo quedó comprobado, incluida con su confesión, en la que dijo: hice mal, pero yo recibí los depósitos. Lo que hacía fue comprar carne en distintos empaques. Esto es aparte. Dijo: hice mal, pero yo recibí los depósitos. Esta confesión es plena porque fue otorgada delante de la autoridad judicial, sin ninguna coerción. Además de que dice que recibió los dineros, reconoce que hizo mal. En ello va implícito la mecánica, la aceptación de la mecánica indebida, y también por ello el hecho de que la empresa o quien podía disponer de esos dineros no le dio permiso para hacerlo. Evidentemente el dinero es un bien mueble y por lo tanto, como le digo, ciudadano juez, en ese momento de cada una de las conductas de la imputada se materializaron los elementos del delito. Entonces aquí tenemos que la Fiscalía claramente demostró con las pruebas, y contrario a lo que dijo la defensa, su teoría fáctica completa, y con ella todos los elementos del delito y la participación de Verónica, que inclusive reconoció su participación. Ahora bien, tenemos que hay una confesión de la
ciudadana Verónica, pero no podemos ignorar que hizo una aclaración además y debemos de atender a ella. Y creemos que es una confesión dividida y así debe de ser estimada, pues en lo que le perjudica se le tiene que tomar como tal y como plena. Y sin embargo agrega una ingeniosa artimaña que es desafortunada. Número uno, por un lado, resulta jurídicamente intrascendente lo que dice ella en cuanto a que establece que con ese dinero la acusada hizo compras o pretendió subsanar el delito cometido, o como lo quiera ver, como se quiera ver. El delito se cristalizó, se completó, pasó por todas sus fases desde su concepción, preparación, ejecución, agotamiento y surtió sus efectos al entrar el dinero a la cuenta de ella. A partir de ahí, aunque hubiera regresado el dinero a la empresa, el delito está cometido. Entonces, es bastante intrascendente la aclaración que hace. Número dos, por otro lado, es procesalmente inatendible esa adición que hace la confesión adicionada que hizo la señora Verónica, porque una vez que la Fiscalía ha comprobado todos los elementos del delito y los hechos que lo conforman, al contener esa confesión hechos positivos, como el decir, como ella dice, que lo que hacía fue comprar carne en distintas empacadoras y enviárselo a los clientes por paquetería, y ellos creían que era de los Ramos, está expresando hechos positivos que deben ser comprobados conforme al principio universal del derecho que estatuye que el que afirma está obligado a probar. Aun y cuando ella tenga una presunción de inocencia en los procesos penales que le corresponde constitucionalmente, y que el juicio se realice sobre la base de la acusación, como ya se dijo, por el artículo 348 del Código Federal de Procedimientos Penales, y que dicho artículo también general señala el principio general de la carga de la prueba, que también está prevista en el artículo 406 del mismo ordenamiento. Pues si el Ministerio Público comprobó y cumplió con su obligación, su carga probatoria respecto de los hechos del delito, la justificación que la confesional adicionada pretende establecer, en todo caso corresponde probarla a quien lo asegura, a quien está asegurando haber hecho esas compras y esos envíos, que inclusive, como ya lo dije, resulta intrascendente, porque el delito fue cometido, agotado y cristalizado completamente. Y aquí sí quisiera yo llamar la atención de la juzgadora, ya para terminar, que la Fiscalía, desde que se hizo la imputación de los hechos en este procedimiento, no ha cambiado su postura en cuanto a la teoría fáctica. La acusada conoció desde el principio, y su defensor, que es el mismo, cuáles eran los hechos. Y conforme al principio de libre defensa y tenían la facultad de hacer contradicción, no nomás estableciendo una teoría del caso fáctica, sino también probatoria. Y su conducta fue completamente omisa. Se mantuvieron en silencio al respecto para tratar de sorprender al final con esta artimaña defensiva que no creo yo que la autoridad judicial pueda, en pocas palabras, creérsela. Por ello es que indudablemente debe de tenerse aquí los hechos plenamente comprobados hasta el momento del depósito del dinero, inclusive confesados por la acusada, y con ello, a la luz de la normatividad que invoqué, determinar que Verónica, en el ejercicio de su encargo, realizó compraventas a nombre de la empresa
cobró esas compraventas, pero el producto de las compraventas lo distrajo para sí, se apoderó de él. Y eso es robo. Y procedan a dictar la sentencia condenatoria correspondiente. Muchas gracias. Defensor. Gracias, señoría. Bueno, señoría, el delito de robo es considerado por la jurisprudencia, la doctrina, como un delito de consumación instantánea, pues este se configura desde el momento en que el sujeto activo lleva a cabo el apoderamiento del bien mueble, vulnerando el activo desde ese momento el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio del pasivo. Ahora bien, señoría, a mi representada se le acusa de haberse apoderado de ciertas cantidades de dinero, las cuales no formaban parte del patrimonio del pasivo, sino que dicho dinero salió del patrimonio de Ricardo César Sáenz Arenas y de Rubén Chávez Sáenz, tal y como ellos mismos lo refirieron en sus deposiciones. ¿Qué hubiera pasado, señoría, si ellos depositaban y Verónica no enviaba la carne? Probablemente la imputada cometería un delito patrimonial en contra de los antes mencionados sin tener ninguna afectación patrimonial la empresa empacadora Ramos, como no la tuvo. Si ella se hubiera quedado con el dinero sin enviar la carne, la empacadora Ramos permanecería estática en su patrimonio. No tuvo un menoscabo ni lo hubiera tenido en ese supuesto, sino que hubiera tenido un menoscabo en su patrimonio la empacadora Ramos si se hubiera dispuesto de la carne de la misma empacadora. Pero es el caso, señoría, que a mi representada se le acusó por el apoderamiento del dinero y no se le investigó por el apoderamiento de la carne, tal y como lo refirió la Fiscalía en su alegato de clausura. Por lo que esta defensa considera que no se dañó en ningún momento el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio empacadora Ramos, ya que el dinero no era de esta, sino de los testigos que depusieron, y ya los mencioné anteriormente, y como se mencionó también anteriormente, y como lo estableció el fiscal en su acusación, el apoderamiento que se reclama, lo repito, es del dinero y no de la carne. De los hechos probados en el juicio, señorías, se desprende que los compradores pagaban por adelantado la carne, y contrario a lo que manifestó el asesor jurídico, la ley civil es clara y considera una compraventa perfecta cuando se entregó la cosa y cuando se pagó el precio. Aquí nada más se pagó el precio y se entregó la cosa, pero la cosa no salió del patrimonio de Carnes Ramos. Por lo tanto, señoría, al haberse efectuado esos depósitos o la acusada haber recibido esas cantidades sin que salga del patrimonio de Carnes Ramos este producto, pues es obvio que no tiene ninguna afectación a su patrimonio Carnes Ramos. Ahora bien, señoría, no puede considerarse de esta manera que mi representada haya cometido el delito de robo. Tal vez hubiese configurado algún otro ilícito, administración fraudulenta, fraude, abuso de confianza, no sé, algún otro delito patrimonial. Y aclaro, en todos los delitos patrimoniales tiene que haber un menoscabo en el patrimonio de la parte pasivo, lo cual, repito, no ocurrió en contra de empacadora Ramos, porque este dinero jamás llegó a formar parte de su patrimonio. Abona lo antes expuesto el hecho de que no se desahogó ninguna probanza tendiente a acreditar que la carne que recibieron los compradores Sáenz Arenas y Chávez Sáenz sea o haya salido de empacadora Ramos, porque empacadora Ramos se duele de que entregó carne de su propiedad, de su patrimonio, y no recibió el dinero, sino que se lo robó
mi representada, las cosas no fueron así. No hay ningún dato de prueba que acredite que dicho producto salió de Empacadora Ramos. Tampoco hay ningún dato de prueba que acredite siquiera que mi representada envió esa carne a Sáenz Arenas y a Chávez Sáenz. Era, a juicio de esta defensa, señoría, era de suma relevancia acreditar que se dañó el patrimonio de Empacadora Ramos cuando enviaron la carne de su propiedad. El patrimonio de Empacadora Ramos no quedó acreditado en el juicio. El Código Nacional establece que las pruebas que servirán de base para dictar una sentencia se tienen que desahogar en el juicio, señoría. Y aquí, en el caso concreto, no ocurrió, no se acreditó que la carne haya salido de Empacadora Ramos. Ahora bien, señoría, supongamos que los hechos fueron de otra manera, que se hiciera el pedido a la imputada, que Empacadora Ramos recibe el dinero, pero Verónica no manda la carne. Entonces, ¿a quién va a reclamar el comprador? Pues Empacadora Ramos, porque así lo marca la ley civil. Y la venta. Pero, ¿a quién va a reclamar Sáenz Arenas y Chávez Sáenz si no les llega la carne? Entonces, señoría, sería absurdo que el comprador denunciara el robo de la carne. El robo de la carne lo tiene que denunciar Empacadora Ramos, pero, como lo dijo el fiscal, aquí no se investigó el robo de la carne. Ahora bien, señoría, del auto de apertura y de la acusación se desprende que una vez liquidado el pedido, se autorizaba y se generaba la salida del producto debidamente empacado y que el proceso se registraba en el sistema informático de control administrativo de Empacadora Ramos. ¿Qué quiere decir esto, señoría? Que había un control y, sin embargo, habiendo manera de probar que la carne salió de Ramos, la Fiscalía no presentó probanza alguno ni desahogó ninguna probanza alguna en este juicio al respecto. Así las cosas, señoría, debe de existir un registro, como ya lo mencioné, de los embarques, salidas de producto autorizados por Verónica, y no hay prueba alguna desahogada en este juicio. Por ende, señoría, el Ministerio Público no probó todos los hechos en materia de su acusación. Esto se corrobora también con lo manifestado por Leida Araceli, que ella dijo que los pedidos autorizados pasaban a producción y se enviaban, lo que evidencia que había un control sobre esto, un control administrativo sobre estas circunstancias, y no se desahogó en el juicio. Zul García también indicó que él era el encargado de la bodega y de embarques. Él tampoco refirió nada al respecto de que la carne hubiera salido de Empacadora Ramos. Además de lo anterior, señoría, la acusada declaró que ella no se robó ni el dinero ni la carne de Empacadora Ramos, sino que le robó a los clientes, por decirlo así, ya que como no pedían factura, ella conseguía la carne en otras empacadoras, la vendía y enviaba a los clientes, obteniendo así algunas ganancias. Si bien es cierto, señoría, que mi representada no aportó datos de prueba, no se desahogó ninguna prueba tampoco por parte de mi representado de esta defensa para acreditar en qué empacadoras compraba la carne, señoría, y de qué manera se le enviaba a Sáenz Arenas y a Chávez Sáenz, pues el Ministerio Público tampoco aportó prueba alguna al respecto, y es al Ministerio Público al que le corresponde el onus probandi. Mi representada no tiene por qué acreditar la licitud de su conducta. Así lo marca, contrario a lo que manifestó el asesor jurídico, de que un principio de derecho es el que afirma tiene que probar. No es así en materia penal. Con el nuevo sistema de justicia penal, el onus probandi le corresponde al Ministerio Público y tampoco aportó ninguna prueba al respecto. Además, señoría, el dicho de mi representada no se encuentra aislado, contrario a lo que manifiesta la Fiscalía y el asesor jurídico, ya que encuentra apoyo en lo manifestado por Chávez Sáenz. Este dijo
que empezó a requerirle facturas a Verónica porque tenía problemas fiscales, un adeudo de casi 50,000 pesos de impuesto, y dijo que para abonarle ese dinero por la falta de facturación, le estuvieron haciendo descuentos en las demás compras y que inclusive le abonaron 35,000 pesos en producto. Esto como para remediarle ese daño por la deuda que él tenía de impuestos por la falta de facturación. A juicio de esta defensa, señoría, se generan dos teorías distintas sobre cómo ocurrieron los hechos. Una, Patricio Ramos, el apoderado dueño de Empacadora Ramos, que lo mencionó este testigo, él manifestó que Verónica le comentó que Patricio Ramos había hablado con él para darle este abono en el producto o estos descuentos. Y al final él dice, bueno, pues yo desconozco si Patricio sabía o no. Entonces, aquí es la primera teoría es, tenía conocimiento el señor Patricio Ramos, Empacadora Ramos, tenía conocimiento de esta relación comercial con estos clientes o no lo tenía. Y la segunda teoría es que la acusada dice la verdad y ella hizo los reembolsos, ella dio esos 35,000 pesos de producto, esos descuentos de la carne, porque ella tenía el poder, porque era un negocio que ella tenía con ese cliente de manera personal. Ella compraba la carne en otras empacadoras. Entonces, si el cliente está manifestando que le dieron 35,000 pesos de producto, ¿quién se lo dio? ¿Empacadora Ramos? Bueno, entonces sí sabía Empacadora Ramos de que había una relación comercial. La acusación dice que no, que ellos no sabían de esos clientes. Y si se los dio Verónica, pues robustece su versión, porque ella traía un negocio con ellos. Entonces, su señoría, ahora bien, señoría, en los alegatos de apertura de la fiscalía, jamás mencionó que iba a probar de dónde había salido la carne de Carlos Ramos. Y lo cumplió, no lo acreditó, señoría. A juicio de esta defensa era necesario para poder acreditar los elementos del delito del que se le acusa a mi representada. El robo, señoría, como lo dije anteriormente, es un delito de consumación instantánea al momento de que se apoderan del bien mueble. Que otro elemento es que esta cosa sea mueble o ajena, y es ahí donde hago énfasis, que sea una cosa mueble y ajena. Forzosamente debe haber un nexo causal, y el nexo causal para que se tipifique un delito patrimonial, pues es el resultado, es un daño patrimonial o una lesión jurídica, como lo mencionó el asesor jurídico. Daño patrimonial que, repito, no ocurrió en perjuicio de Empacadora Ramos, porque Empacadora Ramos permaneció intacta en su patrimonio en todo este proceso, señoría. ¿Por qué? Porque no se acreditó que haya salido la carne de Carmen Ramos. Ahora bien, señoría, esta opinión de la defensa genera duda razonable en favor de mi representada, y en virtud de que, a mi opinión, no se colmaron los elementos constitutivos de la acción, los elementos del delito, y tampoco se pudo acreditar la plena responsabilidad de mi representada en los hechos que se le acusan, y por este motivo pediría en su favor una sentencia absolutoria, señoría. Es cuanto. Uso de la réplica, fiscal. Gracias, señoría. Señala aquí en su parte final la defensa que no se acreditó que saliera la carne. Quisiera que recordemos, su señoría, los mensajes de WhatsApp que fueron exhibidos. En algunos de ellos se mencionaba chicharrones, el envío de chicharrones, que necesitaban chicharrones. Creo que todos los que habitamos aquí en Nuevo León sabemos y conocemos de los chicharrones de la carnicería Ramos. ¿Por qué? Por la peculiaridad, el sabor, la calidad que tienen los mismos. Yo quisiera nada más, así muy sencillamente, tratar de comprender de dónde sacaban esos chicharrones. No
no quisiera abundar en la carne, solamente los chicharrones. ¿De dónde los sacaban los chicharrones la señorita Verónica para enviarlos a la Ciudad de México y a la ciudad de Querétaro? Dice el defensor que no se acreditó eso. Pues bien, también creo que era obligación de la defensa. Entiendo que quien está obligado a acusar es la fiscalía, es el acusador, la parte acusadora. Sin embargo, también hay obligaciones que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales señalan que a la defensa técnica debe precisamente de aportar todos los datos de prueba que están en su alcance para acreditar la inocencia de su representada, lo cual creo que no ocurrió en este caso. Si así hubiera sido, si hubiera conseguido carne y chicharrones en otra empacadora, pues creo que hubieran estado, no ahorita, desde el momento que empezó la investigación, que fue citada a sede ministerial, que es el mismo defensor que de manera inicial ha asistido a la imputada, pues en conseguir todos los datos de prueba para poder llevar a cabo esa prueba, esa exhibición, ese desahogo de la prueba en la audiencia de juicio oral, lo cual no ocurrió. Si realmente hubieran enviado y comprado carne en otras partes, pues no, realmente no ocurrió. Los estados de cuenta de la señorita Verónica, como los pudimos apreciar el día de ayer, comienzan en sus primeros estados de cuenta un saldo de 10, 15 mil pesos aproximadamente. Al llegar a los finales llega alrededor de unos 150, 160 mil pesos, independientemente de los retiros que ella hacía. Retiros en spa, retiros en efectivo, en diversos comercios. Es decir, queda claro, o sea, muy claro el incremento en su patrimonio que se fue llevando a cabo. Por lo cual, esto concatenado a las declaraciones de los clientes, tanto del cliente de Querétaro como el de la Ciudad de México, existió esa relación comercial y estuvieron recibiendo el producto, tan es así que le seguían pidiendo. Uno de los clientes tenía 5 años de ser cliente de empacadora Ramos. Además de él, de conocer la calidad de esta carne, los clientes de él de la Ciudad de México, no hubo algún acto o alguna molestia en la calidad, suponiendo sin conceder que haya sido enviada carne de diversa empacadora, pues obviamente la calidad hubiera sido notada en un cliente que tiene 5 años comprando esa carnicería, y no fue así. Realmente él siguió comprando. Siguieron las conversaciones de WhatsApp: ya me lo enviaste, mañana te lo envío, la factura, después te facturo. Es decir, esos clientes con esas declaraciones, con esos WhatsApp, se acredita precisamente que la carne que era enviada era de la carnicería Ramos, tanto por la calidad, tanto por los embarques que llegaban, tanto por la forma en que llegaba. Creo que si hubiera existido alguna duda sobre la calidad o el envío de esa carne de la empacadora Ramos, los clientes fácilmente hubieran sido detectados. Ahora bien, regresándome un poquito a lo que señala la defensa respecto a que ese dinero no es parte del pasivo, que no sale de los clientes, quisiera poner un ejemplo. En un Oxxo, un ejemplo muy sencillo: en un Oxxo llega la gente, deposita, compra algo, llega a la caja registradora y llega alguien y se lo roba. O simplemente la empleada de la caja registradora lo agarra y antes de que llegue a la caja registradora se lo echa a su bolsa. Como bien lo dijo el asesor jurídico, la tecnología ha evolucionado y precisamente ha ayudado a que estos pagos se hagan de una manera electrónica. Y de esa manera, creo que salió Verónica. Sí, hacemos un receso. Y en una pausa, perdón. Sí. Continúa. Y ese dinero, ¿qué pasaría si el empleado de una caja registradora, de un Oxxo, de un Super 7, en lugar de agarrar ese dinero, lo pone sobre la mesa y empieza a agarrar ese dinero? Ese dinero es dinero que va destinado ya para la persona moral, en este caso Oxxo Super 7, que está ocurriendo exactamente lo mismo. No hay que confundirnos, no hay que... sé que la defensa trata de sorprender, sin embargo creo que está muy claro, aunado a la forma de pagos, el que ese dinero debe haber entrado al patrimonio de la persona moral ofendida, lo cual no ocurrió porque ¿quién tomó ese dinero? De las artimañas con los medios tecnológicos dispuso de ese dinero, sabemos que es la señorita Verónica.
básicamente, señor, no quisiera ser repetitivo, yo creo que con eso queda precisamente claro que sí se envió la carne, sí fue recibida la carne por la calidad, por los testimonios que rindieron los clientes foráneos, por lo cual no cabe ninguna duda de que efectivamente la carne fue enviada por parte de la empacadora. Sería todo. ¿Réplica, César? Gracias, su señoría. Ahondando un poquito con lo último que expresó el Ministerio Público. Se aqueja la defensa de que el Ministerio Público, en su teoría del caso, ni siquiera mencionó que iba a comprobar que la carne, el producto, materia de la venta, efectivamente salió de la empresa y llegó a manos de los compradores. Mucho menos lo comprobó, según la defensa. Si ni siquiera lo dijo, menos lo iba a comprobar. Aquí cabe hacer el señalamiento de que es verdad, el Ministerio Público nunca acusó de un robo de carne, ni dijo que iba a comprobar el faltante de carne, por la sencilla razón de que esta toda llegó a su destino, como lo corroboraron en sus declaraciones los compradores, quienes nunca dijeron aquí, ese fue el problema. De hecho, en los WhatsApp que tuvimos a la vista, apreciándolos naturalmente, ¿perdón? ¿Defensor? Ya. Apreciando en su conjunto los WhatsApp, tienen una mecánica, una secuencia de ahí te va la carne, ya la recibí, me mandaste menos, me falta un saldo. Todo eso acusa que la carne llegó a su destino. Por eso es que el Ministerio Público no tenía para qué tocar ese punto. La carne salió, producto de la venta, y fue recibida. Por ahí no hay ninguna queja. Ahora bien, coincido con el defensor en que el delito de robo es un delito que por su naturaleza de su ejecución es instantáneo. Sí. Y que el momento de la consumación del delito, cuando se cristaliza, se actualiza la figura delictiva, es en el momento del apoderamiento del bien mueble. Sin embargo, tiene razón también el Ministerio Público al decir que aquí se trata de un delito continuado. Para entenderlo claro, un delito continuado no es más que un montón de delitos instantáneos cometidos, pero con las condiciones e identidades que ya señalé del artículo 14 del Código Penal. Ahora bien, dice el defensor también, con lo cual coincido, se le acusa a la señora Verónica Alvear de un robo de un dinero, mas no del robo de una carne. Estamos perfectamente de acuerdo. Pero donde desatina la defensa, es decir, que se le acusa del robo de un dinero que no formaba parte del patrimonio del pasivo, sino que en todo caso le está robando a Ricardo y a Rubén. Ya no voy a repetir los apellidos. Y para ello pone un ejemplo y dice que qué pasaría si no se enviara la carne después de haber recibido el dinero, Verónica no les hubiera enviado, o a ellos no hubieran recibido su producto. Y entonces la empacadora no tuviera ningún menoscabo ni obligación. En ese punto desatina completamente la defensa, puesto que los artículos que invoqué del Código de Comercio nos dejan bien claro que cuando un factor o dependiente realiza cualquier acto de comercio en sus funciones, como fue en el caso, a quien está obligando y quien está contratando es la empresa, no ella. En este caso, la compraventa. Por ello es que si la compraventa, indudablemente aquí se está celebrando entre Empacadora Ramos y Ricardo Sáenz y Rubén Chávez, el producto de esa compraventa es propiedad de la empresa. Y si no se enviara en el caso que la defensa plantea, que no lo vamos a resolver aquí, si no se enviara esa carne, hay un incumplimiento civil y Empacadora Ramos, a la luz
de esos artículos del Código de Comercio que invoqué, no puede negarse al hecho de que ya tiene un compromiso contraído porque se celebró una compraventa pactada sobre precio y cosa cierta, como dice el Código Civil, y no cumplió entonces con el envío de la carne. Aquí no hablaríamos de un robo, sino de un incumplimiento, pero no un incumplimiento de Verónica, porque Verónica no estaba actuando personalmente. En ningún momento ninguno de los testigos dijo yo hago tratos con Verónica, Verónica me vende a mí. Ni siquiera la acusada dijo yo vendo carne. Ella trabajaba para la empresa y en función de ello es que en los WhatsApps y en los correos electrónicos se hacían cotizaciones con el correo institucional de la empresa, con el teléfono oficial o laboral de la empresa para contratar a nombre de la empresa. Ya abundé mucho. Muy bien. Entonces sigue insistiendo la defensa de que si se hubiera dispuesto de la carne, entonces sí hubiera daño patrimonial. Tal vez sí, sería otro delito. Pudiera ser el robo de la carne, si ella hubiera sacado la carne y lo hubiera vendido, o se la llevaba a su casa, o a lo mejor era un fraude, depende de la mecánica. Pero son muchos a lo mejor. No estamos aquí tratando ese punto. Dice que insiste la defensa que la venta dice que no es perfecta porque el dinero se pagaba por adelantado y por ello, según el defensor, hasta que se entregue el producto la venta es perfecta. Ya señalé en la anterior participación el artículo del Código Civil que nos viene a aclarar esta situación, pero ahora pues lo voy a leer, si me permite, señoría, está cortito. 2142 y 2143 del Código Civil. Y tiene gran trascendencia aquí, porque nos va a venir a decir este artículo, nos va a venir a confirmar que la venta se realizó desde el momento en que se hizo el pedido, ¿sí? Y la señorita Alver, en representación de la empresa, aceptó, dio los precios y les indicó que hicieran el depósito. Ni siquiera en el momento en que se hizo el depósito. ¿Por qué lo digo? 2142. Esto es pues teoría del derecho civil, pero aquí viene en el código. El 2142 dice: habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. Aquí hubo compraventa. Se obligó la empresa al hacer una cotización y decirle deposítame en voz de su empleada, y los compradores estar de acuerdo en ello. Ahí ya hay una compraventa. Pero abundando, el siguiente artículo dice: por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada, es decir, la cosa, ni el segundo satisfecho, es decir, el precio. Entonces, desatina completamente la defensa al decir que la compra-venta no estaba perfeccionada hasta que porque se pagó por adelantado y que es hasta que la mercancía se entregue. La venta quedó perfeccionada con el solo acuerdo de voluntades. Claro, la empresa no tiene boca, no puede hablar, lo hace por medio de sus factores. Se salió Verónica. Continúe. Lo hace por medio de sus factores independientes y en este caso está, conforme al Código de Comercio, obligada la empresa a responder por lo que sus factores hagan. Los artículos que cité inclusive presumen que los bienes y servicios que los factores entreguen o reciban a nombre de la empresa, obligan a la empresa. Está haciéndolo en nombre de ella, no en nombre propio. Entonces, si ella estuviera encargada de compras al recibir mercancías, como encargada de compras, con su firma o su demostración o su voluntad de haberla recibido, la empresa es la que está recibiendo las mercancías. Si no, sería muy fácil en cualquier litigio civil, cualquier empresa, decir
pues no fue mi apoderado legal para pleitos y cobranzas con facultades especiales para obligar a la empresa. El que recibió esta mercancía que me enviaron, no te la voy a pagar. Para eso vienen esos artículos en el Código de Comercio, para legitimar la actuación de un empleado, como en este caso ella, con las facultades que tenía y que quedaron bien demostradas. Entonces, volvemos al punto, ¿quién es el dueño del dinero en el momento en que los señores lo sacan de su cuenta para enviarlo a Carne Ramos, digo, a Empacadora Ramos? Es la empacadora, porque es el producto de una venta pactada, propalada entre Empacadora Ramos y ellos, no entre Verónica. Además, dice el defensor que habla de que pudiera haber otros delitos como fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, etcétera. La acusada no tenía facultades más que de empleada, no era apoderada. No es el delito que se está investigando y bueno, si se quiere hacer el ejercicio jurídico de imaginar que fuera eso la acusación, pues tendríamos que estudiarlo bajo esa óptica. Pero como se dijo aquí desde un principio y lo está diciendo el mismo defensor, de lo que está acusada ella es de robarse el dinero de la empresa. Muy bien. Y por último insiste el defensor de que no hay pruebas en el proceso de que la carne haya salido de Empacadora Ramos y Verónica, lo anoté nada más corto y rápido, y Verónica Alvear haya sido quien la envió. ¿Sí? No hay prueba de ello. Sí hay prueba de ello porque existen los correos y la secuencia de los comunicaciones de WhatsApp entre los compradores y la señora Verónica Alvear, que dan seguimiento bastante natural y entendible de esas compras, encargos, entregas, pagos, cotizaciones, etcétera. Ahí está la prueba de que sí se enviaba toda la carne. Pretende distraer la defensa con la argucia de que su cliente exprese que esa carne era otra. Y yo pregunto, así como a él hace suposiciones, si la empresa de Ramos no vendiera carne y vendiera frijol o cualquier otra cosa que sea granel como esto, entonces resulta que se enviaron otros frijoles y por eso no hay robo aquí. La compraventa fue propalada entre la empresa y los compradores. Y el producto de esa venta es propiedad de la empresa, sin duda. No era propiedad de Verónica. En el momento que se diga que ese dinero era propiedad de Verónica, entonces no hay delito. Pero en ningún momento Verónica actuó en nombre propio. Ese es el punto clave de este asunto. Es todo, señoría. Creo que debe con eso sentenciar en condena a la acusada por haberse robado el dinero que era propiedad de la empresa, producto de una compraventa celebrada entre la empresa y los señores que le compraron a la empresa. Es todo. ¿Uso de la dúplica? Sí, señoría, pero antes de eso me gustaría pedirle un receso de 3 minutos para conectar mi dispositivo en la corriente. Bien, ¿tienen algún inconveniente los Fiscalía y el asesor jurídico? No, bueno, por parte de la Fiscalía no. Por mi parte, sí, su señoría. No explica la defensa para qué quiere un receso si estamos aquí alegando de viva voz, ejerciendo el derecho de contradicción y escuchó perfectamente todo lo que dijimos. Sí, está refiriendo para hacer conexión de su dispositivo electrónico y que no haya falla. No lo había escuchado. Sí. Bien, vamos a decretar el receso. Le voy a pedir, defensor, que sea lo más breve posible y una vez que ya tenga las condiciones óptimas, nos lo haga saber. Espero que sea la última ocasión, ya que previo a iniciar una audiencia se debe de estar en todas las condiciones. Claro, sí, gracias. Se decreta receso. Igual, Verónica, por favor,
verifique también que su dispositivo esté en las condiciones, ya que pues continuamente está saliendo de la sesión. Secreta, receso, va a ser muy breve.